Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación y a todos ustedes por su asistencia, lamentando no poder estar en vivo para esta presentación. También quiero mandar mi saludo solidario a todas las personas que de una u otra manera han sido afectadas por la pandemia del coronavirus, por las recientes tormentas y también por las protestas y la represión que ha habido en los últimos días en Guatemala. Bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar. Bueno, pues como ustedes saben, la colega y tocaya Alejandra Ruiz ya les va a haber hablado acerca de el uso racional de medicamentos en el contexto de antimicrobianos y resistencia a los antimicrobianos, por lo cual yo no me voy a extender en eso. Yo voy a tratar de enfocarme en algunos aspectos relacionados con la salud pública a nivel comunitario y algunas maneras como necesitamos, como tal vez cambiar paradigmas en cómo imaginamos los problemas de salud y sus soluciones. En breve, para abordar la resistencia a los antimicrobianos debemos entender cómo usamos los antibióticos, quién los usa, cuándo, por qué. Un aspecto clave en el entender cómo los usamos es el comprender la tríada médico-paciente-medicamento. Pero más allá de esa tríada es importante entender cuál es el contexto social, económico, cultural y político en el que esa tríada se manifiesta. En otras palabras, lo que yo quiero invitarlos hoy es a pensar en este problema desde sus resultados en salud e ir tratando de entender cuáles son los factores que lo propician, pero luego ir entendiendo los procesos sociopolíticos y las fuerzas macrosociales que al final marcan el territorio que conlleva a el uso o abuso de los antibióticos. En mi presentación de hoy voy a hablar principalmente, me voy a detener en algunos aspectos que a nivel comunitario son relevantes para lo de la tríada médico-paciente-medicamento. Lo de los procesos sociopolíticos y fuerzas macrosociales espero abordarlo en la presentación que voy a estar dando el día de mañana. Y solo como un pequeño contexto, ¿verdad? ¿Quién es este, verdad? ¿Por qué estoy yo aquí hablando? Pues quiero contarles que yo desde hace algunos años trabajo como profesor de antropología en la Universidad de Denver. El enfoque de mi trabajo es cómo la salud pública se relaciona con el derecho a la salud. Eso me ha llevado a hacer investigaciones de diferente tipo, incluyendo algunas sobre sistemas de salud, el sistema de salud a nivel comunitario, y también sobre acceso a medicamentos. Como pueden ver, yo durante algunos años trabajé como médico en el área rural en diferentes partes de Guatemala, así que algunos tal vez de los ejemplos o anécdotas que les cuente van a venir de esa experiencia. Pero llevo ya algunos años haciendo principalmente investigación y pues dando clases también, ¿verdad? Sobre temas de los aspectos sociales y culturales de la salud pública y la salud como un derecho humano. Entonces también algunas de mis ejemplos vendrán de algunas de esas investigaciones. En primer lugar, quiero invitarlos a pensar en el sistema de salud no como imagino han estado acostumbrados la mayoría de ustedes, que es como más o menos esto, ¿verdad? Es decir, esto está bien, eso no es que sea malo, ¿verdad? Hay un sector público, un sector privado, están impuestos las fuentes de financiamiento, fondos, proveedores, usuarios, el IGS, la sanidad militar, los seguros privados, las ONGs,
todo eso está bien, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos que se quedan borrados de esta idea del sistema de salud de Guatemala. A veces cuando uno está hablando a nivel del país es difícil ser más específico sobre cosas. Entonces yo les voy a dar aquí un ejemplo de una comunidad de 3,000 habitantes en la que yo hice una investigación y donde el sistema de salud lo entendí basado en alguna literatura que viene ya desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. Lo entendí de esta manera. Existe un modelo médico hegemónico, que es el tipo de medicina y recursos, digamos, que ofrece el Ministerio de Salud, el IGS, la mayoría de ONGs, hospitales, clínicas, médicos privados. Luego están, pues en la comunidad de la que les estoy hablando, el modelo de medicina maya, donde hay una serie de sanadores, terapeutas, que se dedican a diferentes aspectos de la prevención, promoción, curación y rehabilitación. Luego también existen grupos de autoayuda que en muchos casos en Guatemala están vinculados o son directamente parte de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas, pero también hay otros grupos como el de Alcohólicos Anónimos y otros de ese tipo, ¿verdad? Donde la gente se junta con algún problema de salud, entendido de manera amplia, y se comparten, digamos, maneras de abordarlo y de afrontarlo. En el mundo, digamos, del Internet, muchas veces estos grupos de autoayuda también suceden en línea, ¿verdad? Pero en el centro, en el corazón del sistema de salud, lo que está son los autocuidados y la autoatención. Con esto me refiero a lo primero que uno hace es darse cuenta de que algo le pasa a uno o darse cuenta de que algo puede ser dañino para uno y entonces uno lo evita, o algo puede ser beneficioso para uno, entonces uno lo busca. Y en ese ámbito personal, pero también en el ámbito doméstico, de la familia, de los amigos, es donde sucede muchísimo de lo clave en la atención en salud. Eso también es cierto para el uso de antibióticos, ¿verdad? Ahora, la mayoría de ustedes, especialmente si son médicos, van a pensar en esto como, claro, el problema es ese, ¿verdad? El problema es que hay autocuidados, que hay autocuidados y que están todos los terapeutas de la medicina maya y los grupos de autoayuda. No, lo que quiero decirles hoy es que no. Los problemas del sistema de salud son problemas que ciertamente se comparten desde todos los aspectos del sistema de salud, pero también las soluciones están allí. Ahora, en esta foto, digamos, del sistema de salud, hacen falta algunas cosas. Por ejemplo, aquí el modelo de medicina maya es prominente en este ejemplo, pero en otras situaciones, en otras comunidades o partes del país, puede ser que lo más prominente en ese circulito serían otro tipo de medicinas alternativas y complementarias, que en Guatemala y en la mayor parte del mundo son subordinadas, a veces de manera incluso legal, al modelo médico hegemónico. Pero también faltan en esta pintura algunos actores que juegan un papel mediador importante, clave, para bien o para mal. Digamos, yo no estoy tratando de vender que así deberían ser las cosas, así son, para bien o para mal. Muchas veces para bien, pero también por eso es que hay que abordar los problemas entendiendo esa realidad. Y esos actores que juegan papeles de articulación y de intermediación son los promotores y promotoras de salud, comités comunitarios de diferente índole, vendedores de medicamentos que ustedes saben hay en los mercados y en las tiendas de las comunidades más remotas. Hay vendedores de medicamentos, incluyendo las tiendas en sí mismas, ¿verdad? Y las farmacias.
Entonces, ante este panorama, es que uno debe preguntarse, bueno, ¿cómo funciona todo este asunto del uso o abuso de los antibióticos? Entonces, con eso como referencia, les quiero contar rápidamente de dos investigaciones que hice a nivel comunitario, comunidades pequeñas, ¿verdad? Del área rural. En esta es una investigación que llevó a algunas publicaciones, que ahí puse algunas imágenes de las publicaciones para quienes estén interesados. Pero esta es una investigación donde yo intenté tratar de entender qué aspectos dentro de una misma comunidad rural, indígena, con la gran mayoría de gente viviendo en pobreza, qué hacían ellos cuando se enfermaban. Pero para entenderlo yo me basé en ese sistema de salud que les explicaba antes, para tratar de comprenderlo de una manera más integral. Para no entrar en muchos detalles, solo quiero resaltar algunas cosas. Uno es que los tratamientos que la gente usó cuando tuvieron episodios de algunas enfermedades, y aquí tratamiento yo lo usé de una manera bastante amplia, ¿verdad? Para tratar de abarcar todo el abanico de cosas que la gente hace. En el 28% de los casos, la gente solo esperó a ver si se le pasaba, ¿verdad? En el 24% de los casos, la gente usó remedios caseros. En el 16% de los casos, la gente fue a comprar algo a la tienda o a la farmacia, o con algún vendedor, que hay vendedores ambulantes en las comunidades que llegan cada vez que llegan. Con los terapeutas tradicionales, el 3%, y esto fue principalmente cuando los casos eran, revertían una seriedad, digamos, más grande, eran crónicos o la gente estaba preocupada por las secuelas posibles. En el 24%, la gente fue con algún médico del centro de salud, puesto de salud o alguna clínica, hospital. Y en el 5%, la gente acudió a la sanación divina, algún pastor o algún profeta que les llamaban en aquellas comunidades, que tenía esa reputación de que podía curar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltarles aquí es que no, más allá de lo que ustedes crean o de lo que yo crea, eso es lo que la gente hacía en esa comunidad, ¿verdad? Una cuarta parte casi con el médico, la mayoría de lo demás no, ¿verdad? Más de la mitad en el hogar. Estas son otras maneras de ver los mismos resultados. Uno es que el 13% de los tratamientos de las personas usaron por lo menos una combinación de 4. No, eso se los dije al revés. Sí, sí es correcto. En el 13% de los casos usaron por lo menos 4 tratamientos. En el 27% de los casos usaron por lo menos 3. Les quiero decir ahí que tal vez usaron algo del médico, algo de la tienda y algo de casero, ¿verdad? Entonces, solo hubo pocos casos en los que solo se recurrió a uno de estos tipos de tratamientos. Esa es otra manera de verlo, ¿verdad? Solo por si alguien se imaginaba que la gente primero hace lo casero y luego cuando ya no puede va donde el doctor y ahí se curan. No es así, ¿verdad? Dependiendo de lo que la gente tiene, la gente espera o empieza yendo al doctor, luego si no les funciona mejor esperan. En fin, digamos, las combinaciones son múltiples. No hay un orden establecido que todo el mundo seguía, ¿verdad? A veces la gente primero fue donde el doctor y luego donde el terapeuta tradicional cuando no le hizo efecto lo del doctor, o al revés, ¿verdad? O esperaron y después fueron, en fin. Lo de la sanación y los terapeutas, al menos en el contexto de esta comunidad, resultaba ser
como les mencioné antes, para casos un poco más como graves, percibidos como severos, graves, que la gente estaba más preocupada. Entonces, por eso fueron menos y por eso tendieron a ser más hacia el final. Bueno, les quiero hablar rápidamente de otro estudio. En este, lo que estuvimos viendo fue, eso es en una comunidad distinta, y lo que estuvimos tratando de entender son las prácticas de la gente acerca de la salud de sus animales de patio. Queríamos entender qué es lo que hace la gente cuando sus animales se enferman. Entonces, rápidamente, fascinante investigación, ¿verdad? Aprendí muchos nombres de enfermedades, otros que ya conocía por mi familia o mis vecinos, ¿verdad? Diferentes nombres que la gente le da a las enfermedades de los animales, coriza, accidente, tuba, calambres, mal de ojo de los patos, empacho, mal de ojo, bueno, una serie de cosas fascinantes que tuvimos la oportunidad de entender de las personas con las que hablamos. También al preguntarle a la gente cómo se dan cuenta que su animal está enfermo, cosas como estas, ¿verdad? Se ponen tristes, andan con el pico caído, no comen. Cuando les preguntamos sobre por qué creían que la enfermedad les había dado a sus animales, en general, cambios en el clima o mucho polvo llevaba en cómo la gente lo entendía, ¿verdad? A signos respiratorios o intestinales, y contaminación o animales muertos no enterrados llevaba a problemas de la piel en los animales. Ahora, con todo este abanico, digamos, de nombres de enfermedades y causas y todas cosas tan interesantes, uno se pregunta, ¿y cuáles serán los tratamientos que usan, verdad? Seguramente hay una variedad de cosas caseras y tradicionales y interesantes. Pues resulta que los tratamientos básicamente consistían en antibióticos. Antibióticos para los animales, los cuales la gente los conseguía de vecinos, en la tienda, en la farmacia. Y de hecho, de la gente que nos reportó que sus animales habían estado enfermos, aunque nos habían contado que existían muchos remedios tradicionales y personas que sabían curar como curanderos de animales, en los episodios que sucedieron en efecto en el tiempo que hicimos la investigación, nadie nos reportó que hubiera usado esos, era siempre antibióticos. Ahora, esos son dos investigaciones como pequeñas, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a un ámbito más nacional y recurrimos a la encuesta de condiciones de vida que se ha hecho en los años que pueden ver ahí, algunas cosas que quiero señalar. Bueno, hay un porcentaje que puede ser variable de gente que acude a diferentes de estos recursos. Pueden ver a la farmacia, ¿verdad? Gente que estuvo enferma y a dónde acudieron, ¿verdad? Y en lo reportado ustedes pueden ver que pues es un abanico de posibilidades, ¿verdad? Estos son los mismos datos mostrando las tendencias de una manera más clara. La principal tendencia aquí es que la gente ha recurrido cada vez más a los hospitales y centros de salud y cada vez menos a los hospitales privados y clínicas privadas. Ahora, cuando a la gente le preguntan en la ENCOVI, si se enfermó y no fue a los servicios de salud, ¿cuál fue la razón para no ir? Y aquí lo que vale la pena mencionar es que aunque el 10% de aproximadamente, ¿verdad?, de personas reportaron que fue por algunos problemas de falta de acceso, muy lejos, no hay personal. La gran mayoría de casos fue porque la gente consideró que el caso era leve, que no ameritaba, ¿verdad? Esto va de regreso a lo que les mencionaba antes de mi investigación, ¿verdad? En la casa y esperando. Es una de las principales cosas que la gente hace. Pero lo otro es también importante, el más o menos una tercera parte fue por falta de dinero, ¿verdad? Falta de dinero para el transporte o falta de dinero para pagar por los servicios. Entonces eso también es importante tenerlo en mente. Aquí se muestra los mismos datos, pero un poco ilustrando las tendencias, donde se ve como que va aumentando la proporción de gente que no acude por falta de dinero en relación a la que lo hace porque era un caso leve. Ahora, digamos, todo esto es como el contexto en el que suceden
el uso al final de medicamentos en general y de antibióticos en particular. Y les decía yo que algo clave es el entender la tríada médico, paciente, medicamento. Uno se puede imaginar, digamos, que entre la relación médico-paciente hay algunos elementos que la moldean, ¿verdad? Uno es, pues, tal vez la confianza o falta de confianza. También hay una relación comercial muchas veces, ¿verdad? Hay un pago y un intercambio ahí, digamos, de bienes por servicios o de dinero por bienes o servicios. Hay unas expectativas que tiene el médico y unas expectativas que tiene el paciente de cómo va a ser la relación. Y fundamentalmente está la búsqueda de la eficacia, ¿verdad? El paciente quiere curarse o sentirse mejor y el médico espera que el paciente sienta que él es buen médico y que lo curó o lo hizo sentirse mejor. Más o menos las mismas características o elementos suceden en la relación paciente-medicamento, ¿verdad? Los pacientes se relacionan con los medicamentos de manera independiente, ¿verdad? Tiene que ver lo que el médico les dijo, pero de ahí en adelante los pacientes le tienen confianza a un medicamento. También hay una cosa comercial involucrada en cómo uno tiene el medicamento y eso, ¿verdad? Hay unas expectativas y está el aspecto de la eficacia también, ¿verdad? La gente dice, esa medicina es buena, ¿verdad? Le cayó bien a mi mamá y ahora yo la probé y me cayó bien, me curó. Y algo similar pasa con la relación entre el médico y el medicamento, ¿verdad? El médico tiene, pues de repente, confianza en algunos medicamentos. También hay una relación comercial que el médico tiene con los productos farmacéuticos específicos que resulta recetando. Hay algunas expectativas que el médico tiene sobre su relación con el medicamento y los representantes, digamos, del medicamento. Y también está lo de la eficacia, ¿verdad? Al final el doctor quiere que se cure sus pacientes. Entonces, esa triada, especialmente cuando estamos hablando de antibióticos, tiene tres aspectos que son claves para cuando uno piensa en el abordar la resistencia antimicrobiana. Uno es la eficacia. La eficacia puede ser, digamos, biológica, pero también puede ser simbólica. Digamos, la eficacia biológica es, pues, la cosa farmacéutica, digamos, ¿verdad? El antibiótico mata a los microbios que le toca matar. Pero luego está la eficacia simbólica y es esta idea que la gente tiene, médicos y no médicos, de que el antibiótico puede ser una medicina como más fuerte, ¿verdad? O como ni necesito antibiótico y me curé. O ese antibiótico me cortó el catarro, ¿verdad? Entonces hay algunas ideas que son simbólicas porque no tienen ninguna base farmacológica, pero que juegan un papel grande en la percepción tanto de los médicos como de los pacientes sobre los antibióticos, ¿verdad? Algo que a mí, por ejemplo, me han dicho muchos médicos, colegas o personas con las que he trabajado en investigaciones es, yo tengo mi clínica privada, me viene un paciente con fiebre, tos en su niñito de 2 años. Yo lo examino, no tiene neumonía, pero yo voy a mandar a este pacientito de regreso a su casa. Si no se cura, van a ir donde otro doctor. Entonces mejor le dejo de una vez el antibiótico. Eso me lo han dicho, ni les puedo decir cuántos médicos. Y eso no necesariamente tiene una base, digamos, científica, ¿verdad? O no va en línea necesariamente con el uso racional de los medicamentos, pero se hace, ¿verdad? Ahora en el contexto de la pandemia se vio también eso con relación a todos los medicamentos y que si se usaban o no antibióticos para prevenir eh, el coronavirus, ¿verdad? Luego está el aspecto del acceso, ¿verdad? Para el uso racional de medicamentos, uno necesita tener acceso a un diagnóstico oportuno y preciso, ¿verdad? Muchas veces la única manera como uno puede saber si se necesita o no un antibiótico es a través de exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y cultivos, a los cuales muchas veces no se tiene acceso. Entonces hay una relación ahí entre el acceso al diagnóstico y el tratamiento que al final hace que muchas veces en la práctica la gente diga, bueno, mejor me curo en salud, mejor me cubro las espaldas y le doy antibiótico, ¿verdad? Y la gente hace lo mismo, ¿verdad? Porque ha aprendido eso de los médicos. Hace unos años, mi hija estaba enferma para un cumpleaños, empezó con tos y fiebre, no sé qué, y mi prima, mayor que yo, iba a decirme, dale antibiótico, ¿sabes cuál es bueno? La citromicina. Eso le di yo a mi hija y se curó. En 2 días ya se había curado.
dáselo. Bueno, la insistencia fue tanto que mi esposa ya me estaba viendo feo en la noche y fue muy difícil para mí resistir la tentación porque yo clínicamente veía que mi hija no necesitaba un antibiótico. Al final llamé a una muy buena amiga, colega, para consultarlo con ella y me dijo, ¿sabes qué? Tenés razón, no necesita. No le di y al día siguiente la niña amaneció bien, había tenido algo viral leve y solo fue el gran susto, ¿verdad? Pero la presión que tuve de mi propia familia fue grande, grande. Esa presión la reciben también los médicos, ¿verdad? Entonces ahí hay como un ciclo de relaciones interesante. Y luego está la parte de la autoatención en la cual de manera tradicional y por las décadas y décadas, los médicos y el sistema de salud ha tenido una relación ambivalente con la autoatención. Muchas veces se fomenta la autoatención, se fomenta que la gente sea proactiva en cuanto a cómo tomar algunos medicamentos, pero también muchas veces es condenada, ¿verdad? Yo lo que creo es que la autoatención es algo que debe aceptarse como una realidad que todos vivimos y que todos practicamos y que desde ese punto de partida entonces se puede quizás empezar a hacer un uso más inteligente de esa realidad para fomentar el mejor uso de antibióticos. Los mercadólogos lo saben, por eso que le den diclofenaco, ¿verdad? Y la gente se lo usa, ¿verdad? Le llegan al corazón a la gente, saben que la gente, la autoatención es parte de su vida. Bueno, lo mismo debería ser el sistema de salud para otras cosas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, eh, a nivel comunitario, el abordaje de la resistencia antimicrobiana debe de potenciar a los actores del sistema de atención en salud. No debe conformarse con solo imaginar que los actores son solo unos, sino debe entender que son todos estos. Y debe de reconocer de manera positiva y constructiva el papel de los autocuidados y de la autoatención. Ese es el único camino que nos puede llevar en el ámbito comunitario a un mejor abordaje del problema de la resistencia antimicrobiana. Ahora, aquí todavía estamos sin abordar los aspectos a nivel macro y sistémico. Esos espero abordarlos el día de mañana en mi presentación. Entonces ahora les agradezco su atención. Voy a parar de compartir mi pantalla y voy a apagar la grabación.